Problema 5. En la figura mostrada, A o B es un sector circular. Determina el valor de su área. Bien, esto es un sector circular. Tenemos su radio, mira, el radio es n más 1. Este viene a ser el ángulo central. Y este n más 9 vendría a ser la longitud del arco. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer para poder resolver este problema, hacemos un recuerdo de lo que es la fórmula de la longitud de arco. La fórmula de longitud de arco es igual a, así es, el ángulo por el radio. Hacemos asimismo un recuerdo de el área para este sector circular. El área es igual a la fórmula, acuérdate, 1/2, ¿qué más? 1/2 del ángulo por el radio al cuadrado. Bien, con estas fórmulas vamos a dar resolución. Primer punto, primera situación que vamos a elaborar será aplicando la fórmula que ves acá. Longitud de arco, ¿cuánto? Acá está, n más 9. La longitud de arco n más 9 es igual al ángulo por el radio. Acá está, por el radio. Entonces, lo que estamos haciendo es multiplicar n por n al cuadrado, y n por 1, n. Entonces, copio igual esto, y fíjate que este n con este n se van a eliminar porque son iguales. Sigo hasta este lugar. 9 es igual a n al cuadrado. Tú me dirás rápidamente, ¿sáquele raíz? Claro que sí. Le sacamos raíz y tengo que n es igual a raíz cuadrada de 9, 3. Pero como en el anterior caso te dije que como es una ecuación cuadrática va a tener dos valores, acá va a ser que n sea 3 y que n sea menos 3. Pero como n, si es menos 3, no puede ser ángulo negativo, eso significa que este no es, sino es ese valor. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Ahora recién con esa información vamos a calcular el área del sector circular. El área del sector circular será 1/2 del ángulo por el radio. A ver, 1/2 del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? N. ¿Cuánto es n? 3. 1/2 del ángulo, que es 3, por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? 3 más 1. Así que 3 más 1. 3 más 1, 4. 4 al cuadrado, 16. Le sacas mitad y queda 8. Y 8 por 3, 24. ¿De acuerdo? 24 que estamos hablando de área. 24. Acá no hay centímetros, metros. Cuando no hay centímetros, metros, entonces se coloca, ya se había explicado siempre, se coloca unidades al cuadrado. Entonces sería 24 unidades cuadradas. Muy bien. Asimismo el problema 6. Se tiene este gráfico, mira. Dice, en el gráfico mostrado, ambos, A o B, el que está pintado de color azul, y C o D, el que está pintado de color amarillo, son sectores circulares, dice ambos. De modo que el área del primero y el área del segundo, ¿sí?, son iguales. Entonces, con esa información queremos calcular el valor de θ. Para resolver este problema, primero debo hallar este ángulo que es sombreado de azul. Este ángulo que es sombreado de azul, que por acá voy a escribir cuánto mide. ¿Cuánto mide ese ángulo sombreado de azul? A ver. Bien, ya se dio cuenta todo. Tú sabes que esto es un ángulo llano que mide 180. Pero en radianes 180 es, a ver, ¿quién lo sabe? 180 es pi. Entonces este ángulo de azul va a medir la diferencia, va a medir pi menos θ. ¿De acuerdo? Es como si acá fuera 60, entonces esto mediría 120, porque 180 menos 60 es 120. ¿Ya? Entonces esa mide. Por lo tanto, tenemos el dato que el área del primero con el área del segundo son iguales. La fórmula, mira, la fórmula la tenemos por acá. Recuerda. Entonces será 1/2 del ángulo, que acá te mencioné cuánto era, pi menos θ, por el radio al cuadrado. Es igual al otro ahora, del amarillo. 1/2 del ángulo, el ángulo es θ, por el radio al cuadrado. Y acá muchos ojitos, porque sabes, el radio al cuadrado es r más 2r. ¿Cuánto es r más 2r? 3. 3 veces el valor de r. Por lo tanto, mira, se elimina el 1/2 y el 1/2 de la izquierda y de la derecha, y queda pi menos el ángulo θ por r al cuadrado es igual a θ por 9r. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado 9 y r al cuadrado. Se eliminan estos dos r's al cuadrado, se eliminan tanto de la izquierda como de la derecha.
y simplemente queda pi menos teta es igual a 9 veces el ángulo teta. Este negativo negativo teta pasa a sumar, ¿cierto? Entonces queda que pi es igual a 10 veces el ángulo teta. Y finalmente 10 lo pasas a dividir y queda que el ángulo teta, ¿cuánto es? Pi décimos radian. Por lo tanto, la respuesta a este problema es pi décimos radian. ¿De acuerdo? Muy bien. El problema 7. En el gráfico mostrado, alfa mide 120 grados. Determina el número de vueltas que da la rueda de radio R1 desde la posición A hasta la posición B. Muy bien. Entonces, esta rueda va a girar y va a llegar a la posición B, estando en A. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, el ángulo hay que convertirlo, pues. Alfa, que es 120, lo convertimos 120 por el factor de conversión. ¿Cuál es ese factor de conversión? A ver, ¿ya te olvidaste? Espero que no. Abajo es 180 y arriba pi radian. Eliminamos un 0 y le sacamos sexta. Sexta de 12, ¿cuánto es sexta de 12? 2 y sexta de 18, 3. Entonces queda 2 pi tercios radian. ¿Sí? El valor de pi es porque acá hay pi, ¿de acuerdo? Muy bien, ese es el ángulo en radianes. Muy bien. Ahora, acá hay algo importantísimo que debes saber y que se explicó en la teoría. El recorrido que realiza la rueda se cuenta desde el centro de la misma rueda. Es decir, la rueda lo que va a recorrer es desde acá, que es su centro, hasta esta posición que es su centro. Es decir, se recorre toda esta línea punteada. ¿De acuerdo? Toda esta línea punteada es lo que hace la rueda. No es desde acá hasta acá, sino desde este punto, toda línea punteada, observa toda línea punteada hasta acá. ¿Sí? Espero que se haya quedado claro. Entonces lo primero que vamos a hacer es, primero hallamos la longitud que recorre la rueda. Entonces la longitud del arco AB va a estar determinado por 2 pi tercios. Ya sabes que es ángulo por el radio. 2 pi tercios, acá está, 2 pi tercios por este radio que es 8 más 1. Ahora tú me preguntarás, ¿por qué es 8 más 1? Por lo siguiente, mira, ojito acá. 8 porque de O hasta mide 8 y más 1 porque este radio mide 1 y finalmente forman ¿cuánto? 9, porque yo te estoy diciendo que es desde el centro, desde este centro, ¿de acuerdo? Repito porque una vez más 8 más 1 por el radio que es de O a A, que es 8, más este pequeño radio que es 1 y 8 más 1 es 9. Así que 9 por 2, 9 por 2, 18, entre 3, 6. Entonces, ¿cuánto es la longitud de arco de AB? 6 pi centímetros. Perfecto. Ahora hallamos el número de vueltas. El número de vueltas tiene como fórmula la longitud del arco AB dividido entre 2 pi por radio. Entonces, el número de vueltas que va a dar esta rueda hasta acá va a ser igual a, mira acá, va a ser igual a 6pi sobre 2pi por el radio, pero el radio es de la pequeña por 1. Se simplifica, 6 pi y pi se simplifica y 6 con el 2 se simplifica y queda 3. ¿3 qué? 3 vueltas. ¿Qué significa? Que esta ruedita va a tener que dar 3 vueltas hasta llegar acá. ¿De acuerdo? Problema 8 ahora. Miren, tienen el siguiente gráfico y lo que nos pide calcular es el área de este trapecio circular, el que está sombreadito. Entonces, el ángulo acá central es 30. Una vez más, vamos a tener que convertirlo. ¿Ya? 30, 30. Factor de conversión, espero que hasta estos momentos ya te lo hayas aprendido. Es pi radian dividido entre 180. Entonces se va el 0, le sacas tercia 18, 6. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a pi sextos radian. Ese de ahí, chicos, es el ángulo. Sigan radianes. Muy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos a resolver? Dice, lee en el triángulo rectángulo ODA por Pitágoras. A ver, en el triángulo rectángulo ODA, es decir, este. ¿Sí? ¿Lo visualizas? Todo este triángulo rectángulo por Pitágoras. A ver, Pitágoras, ¿te acuerdas? ¿Qué nos decía Pitágoras? A ver, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado.
Entonces, ¿cuál es la hipotenusa acá? El que está al frente del ángulo 90. Mira, 90. Entonces será a al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces será, y mira, de acá que saco, que este b al cuadrado lo paso allá y tengo a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. Tú me dirás, ¿y para qué me sirve esto? Lo dejo ahí y luego lo vas a ver por qué lo voy a dejar ahí. Ahora, calculamos el área del trapecio circular. Cierto que te he explicado que hay una fórmula, pero esa fórmula quizás sea un poco complicada para resolver este problema. Mira lo que vamos a hacer acá. Calculamos el área para ese trapecio circular. Voy a restar áreas. El área de ese trapecio circular que está sombreado, vamos a ver, espero que se capte la idea. Mira, no pierdas la ilación. El área de ese trapecio circular es igual al área total, al área del sector circular más grande. Ahí está, el área del sector circular más grande, al cual le tengo que quitar menos el área más pequeña, del sector circular más pequeño. Es decir, el área del más grande, le quito el área del pequeño y obtengo el área de este sector circular. Espero que se entienda, ¿sí? Nuevamente, a todo le quito esto y obtengo esto, ¿sí? Entonces, para el primero, para el más grande, acá es igual la fórmula del área, recuerdes, 1/2 del ángulo, pero el ángulo ya lo hemos hallado. 1/2 de pi sextos por el radio al cuadrado. ¿Y cuál es su radio? Mira, su radio es nada más y nada menos que a. Es todo. Por eso que será 1/2 de pi sextos por a al cuadrado. Ahora para el segundo, menos la misma fórmula, 1/2 del ángulo. Ojo que el ángulo es el mismo para ambos, así que será 1/2 de pi sextos por el radio al cuadrado. Lo que acá cambia es el radio. Este ya no va a ser a, sino va a ser b. Ahora, esto fíjate, acá he señalado, mira, señalado en rojo, porque vamos a utilizar un proceso que se llama, acuérdate, factorizar. Esto lo hemos visto ya mucho tiempo atrás. Factorizar, así que lo que se repite lo escribo afuera. Así que se repite 1/2 y se repite pi sextos afuera. Y un paréntesis, y dentro del paréntesis queda este a al cuadrado, el signo, mira, menos b al cuadrado. Entonces, pero nos damos con la sorpresa que, ¿cuánto es esto? A ver, quiero saber cuánto es. Escucho, acá está, mira, es 6 al cuadrado. ¿Y cuánto es 6 al cuadrado? Perfecto, es 36. Por eso es que queda 1 por pi, pi. Y 2 por 6, 12. Pi doceavos por 36. ¿Dónde saco el 36? De acá, que es lo mismo que esto. Entonces, doceava, ¿cuánto queda? 3. ¿3 qué? 3 pi. Y como estamos hablando de área, 3 pi unidades cuadradas, ¿no? 3 pi unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque acá no me dice que sea centímetros, no me dice que sea metros. Y cuando no me da centímetros, metros, utilizo la U de unidades cuadradas. Muy bien, chicos, espero que les haya servido bastante lo que acá se ha explicado. Y bueno, manos a la obra, ¿no? Te toca hacer la parte de la tarea. Ok.